Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Tenemos información del día. Sí, se viene una actualización. Ya Konami dio la confirmación dentro del juego y en su página oficial. Vamos a arrancar rapidito. Vamos a iniciar el juego, chicos. Recuerda, este bono inicio de sesión es el mismo de siempre. Este aquí se va a renovar. Va a terminar el día martes o antes miércoles del mantenimiento. Se va a renovar otra semanita más, dándonos ya en total las 200 moneditas. Por lo tanto, tienes que entrar todos los días. Ojo también aquí que ya tenemos el aviso. Se viene la versión 3.6.2 y por actualizar nos van a dar un trato aventurado en una cajita. Probablemente van a ser Showtime o no sé de dónde van a sacar esta cajita. Ahorita vamos a pasar a ver ahí un poquito más detalles y también rumores que hay por ahí de lo que pueda traer esta caja, ¿no? Pero chicos, también hay que aclarar primero, tienes que tener espacio en tu dispositivo, sobre todo si eres Android, porque batallan un montón. La actualización va a salir durante el mantenimiento. Muy probable que cuando empiece el mantenimiento este día miércoles va a salir primero para consola, Xbox y Play. ¿Cuánto va a pasar? Pues ya depende, ¿no? Puede pesar, no sé, 5 GB, 6 GB en Play 5, 15 o 20 en Xbox y por ahí ya más adelante en Android, no sé, de 250 500 megas, incluso hasta 1 GB. En iOS normalmente pesa 3 GB aproximadamente y en PC o Steam como unas 25 GB aproximadamente. Ojo, nada más es un aproximado. Yo te recomiendo que tengas espacio disponible. También vamos a estar en directo, vamos a estar esperando las novedades. Dura 6 horas, recuérdalo. Y por ahí se van filtrando cositas que vamos a estar en vivo. Te decía, por actualizar se viene lo que es un trato aventurado gratis en una cajita y hay rumores. Y el rumor es el que viene sonando hace como 2 semanas. El mentado aniversario de Konami, 29 años o algo así, donde nos va a venir una cajita con épicos y que por ahí vamos a sacar uno. Simplemente es un rumor, ¿ok? Yo creo que ya ahorita ya pasó esa campañita. Actualmente tenemos todavía vigente una campaña que ahorita vamos a pasar a verla, pero igual te voy a dejar esa información porque cada vez que estamos en directo en los videos la gente me pregunta por esta campaña. No es oficial, simplemente lo hizo el año pasado, pero no significa que lo vaya a hacer este año. Igual, si lo hace, bienvenido. Recordemos que teníamos una cajita ahí con un montón de regalos y teníamos esta caja donde podíamos obtener varios jugadores gratis porque nos daban varias aperturas para poder sacar. Aquí creo que saqué yo a Luis Figo y no me acuerdo qué otro, creo que a Donadoni, creo saqué 2 épicos. Ya una vez viendo lo del rumor, chicos, ahora vamos a pasar dentro del juego. Te decía que actualmente tenemos la campañita del Rey del Continente, la cual todavía le queda una semana más, o sea, no termina este día jueves, terminaría hasta el próximo jueves, ya que la actualización va a ser una actualización pequeña. Creo yo que solamente va a ser para actualizar los eventos, los contratos designados, el reinicio del pase de partido, porque ahorita vamos a pasar a ver todos esos detallitos. Aquí puedes ver toda la información, ok. Aquí te decía lo de las 100 moneditas de la próxima semana. Aquí tienes del 11 al 18, hay que iniciar todos los días. Tenemos por aquí un nuevo evento que actualmente tenemos, el European Cup 2024, que venía siendo el de la Euro. Pues pondrían uno nuevo que sería ya de la Copa América, por decirlo así. Konami le va a llamar American Cup 2024. También por acá vamos a tener otro eventito más para que puedas jugar y cumplir también varios objetivos en la última semana, chicos. Hablando de eso, por acá viene y nos da la ronda número 4 de los objetivos. Cuidadito, tienes que terminarlos porque se te acaba el tiempo y no vas a poder pues obtener esas recompensas, vaya. Y también va a regresar el cooperativo contra la Com, que también te ayuda a cumplir objetivos. Pasando a la parte de eventos, chicos, te recuerdo nada más para que termines lo que es la Euro y la Copa América. Yo utilicé a Francia, perdón, a Italia iba a decir. Y todavía seguimos en primer lugar, ¿ok? Son 163 millones de goles, hay 80 millones de monedas para repartir en todas las personas pues que escogieron el equipo correspondiente. Seguimos en primer lugar, muy cerca por ahí Portugal, cerca entre comillas, y el resto pues ya un poquito alejado, ¿no? ¿Cuántas monedas nos van a dar? No se sabe. No se sabe. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas personas escogimos a Francia y tampoco sabemos cuántos goles mete cada persona. Por lo tanto, no se sabe. Esto lo vamos a conocer una vez terminada la competencia. Ya le falta una semana. Probablemente dentro de 2 o 3 semanas vamos a recibir lo que son las recompensas tanto de la Copa América como de la Euro. Creo que por aquí yo escogí todavía México. Seguimos en tercer lugar. Por ahí
muy cerca ya Colombia y Uruguay también. Nos queda una semanita, por lo tanto hay que esperar. Aquí solamente son 20 millones y te vuelvo y te repito, no se sabe la cantidad de monedas que nos van a dar, pero juégalo. Así sean 20, 30, 100, 50, 200 moneditas, juégalo. Vamos con los eventos contra la Com, chicos. Este evento se va a renovar, el cual es de la Euro ficticia. Va a llegar uno, pero ahora sería con la Copa América ficticia. El Video Club. Creo que este ya va a llegar a su fin, por ahí no vi nada de información, se va a terminar, al menos que Konami lo quiera poner, pues se le agradece. National Teams y European Clubs, ya veremos si Konami nos pone dos eventos, uno para ganar el trato aventurado a los Players of the Week, que ahorita vamos a pasar a ver, y también otro para ganar un trato aventurado en los pods, en los Player of the Season, que también ahorita te traigo varios renders de los jugadores que podrían salir, porque sí, este día jueves, después del mantenimiento, saldrían Player of the Week y pods. Y también antes de que se me pase, llegaría o regresaría el cooperativo contra la Com para que puedas cumplir tus objetivos. Sería ya la última semana. Y contra otros usuarios también regresaría el COP, el cual nos dura hasta el día domingo. Estos dos eventitos, uno para que te ganes tus 3 fichas de habilidad de 50 moneditas y otro probablemente para que te ganes tu ficha de habilidad y nada más puntos de experiencia. Este no daría moneditas, ojalá que Konami nos diera monedas. Vámonos a las misiones. Tenemos el pase de partido, te recomiendo que lo termines porque el miércoles antes del mantenimiento ya no lo vas a poder terminar, sobre todo si tú lo compraste, te recomiendo que lo hagas. Y por aquí estaría llegando un pase de partido nuevo que ahorita te voy a traer, te voy a mostrar unos renders de los que podrían llevar, los jugadores que podrían venir aquí. En cuanto a los objetivos de campaña, te recuerdo, es la última semana. Por aquí a mí me faltan ya poquito, chicos, esta parte, ya creo que ya lo más importante ya logré terminarlo, logré reclamarlo, sobre todo los contratos estos para la Argentina y para Francia que estaban ahí. También en esta parte de aquí también, eso ya me los terminé, por lo tanto ya por ese lado yo ya estoy perfecto. Si nos vamos a la tienda, en esta nueva actualización no creo que vayan a llegar lo que son ofertas de monedas, no le veo ningún sentido todavía, al menos que por ahí Konami vaya a festejar su aniversario y por ahí nos traiga una oferta, pero yo lo descartaría. Igual si trae, pues bienvenido. En la parte de eFootball Point, chicos, no creo que vayan a llegar jugadores, no creo que por aquí de momento vaya a meter algo Konami, tal vez lo vaya a dejar ya para el eFootball 2025, el cual probablemente va a salir por ahí a finales de septiembre, octubre, inicios más o menos. Ojo, si tú tienes cuenta región Japón, por aquí vas a poder obtener otra vez 25 moneditas gratis. En cuanto a los packs, los que tenemos actualmente disponible todavía le quedan 50 días, chicos, por lo tanto tienes para reunir todavía algunas pues moneditas y probablemente alcanzar mínimo uno de 900, y si haces un esfuerzo por ahí alguna recarguita, pues te puedes completar uno de 1500. No creo que vayan a llegar más packs, recuerda que ya ves que te mencioné sobre el de España, el de Alemania, el de Holanda, no creo que vayan a llegar, creo que ya es demasiado tarde, ya la Euro anda por ahí casi ya en semifinales y todo el asunto, por lo tanto yo lo descartaría. Igual si vienen, pues bienvenidos, ¿no? Si llegan a venir, por ejemplo el caso de España o Alemania, yo creo que costaría 900 moneditas también y listo, ya está. No, la verdad es que yo lo descartaría, pero bueno, si quieres saber esa información, aquí te dejo mi opinión. Y ya que andamos con los jugadores, pues vamos a ver cuáles son los que podrían llegar. Estos pods de la Premier se van. Llegarían uno nuevo, los cuales serían de la Liga Española. Y para ello te traigo varios renders. Ojo, son predicciones, son render nada más. El primero tenemos por aquí a Griezmann, Rudiger y Lewandowski. Este es un render de Ronald Max. Si lo quieres ir a seguir a X, por aquí te lo voy a poner en una capturita de pantalla para que vayas y lo apoyes. Tenemos otro por acá, el cual se ve bastante bien también. Rudiger, Griezmann, Cubo. Por ahí vi un comentario que decía, parece que Cubo está en el baño, algo así. Recordemos aquella celebración donde Cubo fingió que estaba lesionado y luego de repente empezó a mover el trasero. Bueno, de ahí es donde viene esta imagen. Tenemos otro render por aquí ya más completo. Ojo que estaría bastante bien que llegaran unos pods así. Normalmente ya sabes que Konami saca pues uno de cada club, ¿no? Lo que antes podría ser los Fan Choice. Pues aquí te voy a dejar este pequeño render que es gracias a eFootball Games, si lo quieres ir a seguir a Instagram, ¿no? Hay jugadores interesantes como Pedri, Rodrigo, Iñaki Williams. Yo creo que está mejor Nico Williams, pero igual su hermano está aquí. Molina, Sergio Ramos, Sorlo, Dovic, Isco, Cubo, Pepe Lu, David Soria, etcétera, etcétera.
no sé cómo vayan a estar. Yo no le tengo tanta fe a estos pods de España. Perdón. Creo que los mejores eran los de la Premier, pero bueno. Aquí te voy a dejar este render y un render ya más o menos completo con todo y portadita y todo el asunto gracias a PES Mobile League. Ahí te lo voy a dejar para si le quieres ir a seguir a su Instagram. Tenemos a Vinicius Junior, que quién sabe si vaya a venir, Griezmann y Gundogan, y por aquí algunos jugadores, pues digamos que algunas predicciones, ¿no? Donde está Vinicius con la media máxima. Por ahí tenemos también a Isco, a Cubito, que ya lo vimos anteriormente. ¿Qué te parecen estos pods, estos Player of the Season de la Liga Española? Pues esos son los que estarían llegando, chicos, los de la Liga Española. Si no has visto el videito de los pods de la Premier que te hice, te recomiendo que vas a verlo por si acaso hay algún jugador que te interese y que hagas tus aperturas antes de que comience el mantenimiento. Una vez visto lo de los pods, vamos hablando sobre los contratos designados. Te hice un videito también con la review, el análisis y cuál era el que yo te recomendaba que te ficharas con contratos designados en esta cajita National Stars, que hay jugadores bastante interesantes. Ve a verlo si quieres más o menos antes de que entre el mantenimiento, pues para que te compres o que te fiches uno. Bueno, comprar no es gratis. Y chicos, pues estarían llegando unos nuevos. Estas dos cajas también se van a ir de la J-League y también del Brasileirao. Podrían estar llegando de la Liga Turca, de la Liga Mexicana, o no te sorprenda que Konami vuelva a poner otro de la Liga Japonesa. Pero los que nos interesan son estos, porque en teoría son mejores jugadores. La cajita podría ser un National Star, pero volumen 2, más o menos algo así. Es una locura. Yo sé que no va a poner a un Van Dijk de 100, a un Kevin De Bruyne, Bernardito. O sea, los jugadores que están aquí están muy rotos. Por ahí anda Danilo, De Paul, está Núñez. Lo que te mencionaba, me gustaría que Konami agregara también jugadores de la Copa América para contratos designados. Podría ser, quién sabe, solamente es un render, ojo, porque no tenemos información todavía de qué contratos designados se van a venir. También otro diseño que tengo por aquí, gracias al Ronald Max. Si quieres ir a seguirlo a X, te voy a dejar por aquí en la pantalla pues una captura de su X o de su Twitter. También podrían estar llegando Golden Boys. Tal vez, ojo, yo sé que Yamal está actualmente en los Showtime, entonces no tiene sentido meter una carta de Yamal con contratos designados cuando tú ya te gastaste $100 en la cajita de los Showtime que están actualmente disponibles. Pero igual, quería mostrar este render porque se me hizo interesante gracias a Ronald Max, donde tenemos a Lamine Yamal, Barcola y Arda Güler. ¿Tiene sentido los Golden Boy? Sí, ya anteriormente han salido, por lo tanto por eso te lo traje aquí. Y ahora sí, pasemos a las predicciones de los Player of the Week. Recuerda, Konami el día miércoles por la mañana nos da una pista de los jugadores que podrían salir. La semana pasada solamente nos puso un jugador, el cual era Bellingham y que está completamente roto. Por lo tanto, esta semana, bueno, el día miércoles también nos va a volver a lanzar una pista y después te subo un videito con otras predicciones y también con el equipo de la semana, tanto de la Euro como la Copa América. Vamos a arrancar aquí simplemente con las predicciones. De seguro algún jugador va a faltar, pero tranquilidad, más adelante lo podemos ver o en otro video. Tenemos el primero, Dembélé con Francia. Ya sabemos cómo jugó Francia y todo lo que tú quieras, que penales y todo, pero Dembélé es uno de los jugadores más destacados de la selección, sí, por encima tal vez de Mbappé de momento. Tenemos otra por acá, Memphis Depay, otra selección que también está por ahí jugándose ya pues su pase a las finales y todo el rollo, ¿no? Tenemos a Memphis, igual también por acá Mikel Merino, que también metió golecito con España, pero no nomás él destacó, porque también tenemos otro jugador como Dani Olmo, que también lo hizo bastante bien con España, que es fuerte candidato también a llevarse a esta Euro. Yo creo que, a ver, mi predicción es de que es España y Holanda en la final y ya veremos, ojalá que la gane España. Creo que a mí me ha gustado más, ¿ok? Creo que es el que ha jugado un poco mejor. A ver, en cuestión de gustos. Otro jugador que lo hizo bastante bien fue el que más destacó de la selección de Inglaterra. Tenemos a Saka. Sí, fue el único que se atrevía, el único que trataba de meterse, tirar algún centro, algo así, porque Inglaterra sí está jugando un poquito lamentable. Para mí, Saka es el mejor de momento, por lo tanto, aquí está la predicción. Otro jugador en lugar de Memphis podría ser Gapco también, ¿por qué no? Recuerda, todos estos renders son gracias a eFootball PES, a CTI Fútbol, a Kirifura. Por cierto, ahorita te voy a dar una predicción ya completa, ¿ok? Y tenemos otro jugador, a Wirtz, sí, Florian Wirtz otra vez podría salir, quién sabe, simplemente es un render. ¿A quién no le gustaría tener uno en dado caso de que no tenga? Ya pasamos a lo que es la Copa América. Sí, te guste o no la actitud del Dibu Martínez,
es uno de los mejores porteros en selección. Que su club y que esto y que el otro, no importa. Estamos hablando de selecciones y el Dibu Martínez, ahí está, chicos. Es fuerte candidato ya que hizo un excelente trabajo en los penales. Y si no viene él, podría ser Rochet, el portero de Uruguay. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ok, así que si te cae mal el Dibu y quieres que salga Rochet, pues bueno, ahí te dejo este render. Otro jugador que la sigue rompiendo, no sé si vaya a volver a salir porque ya anteriormente había salido, tenemos a James Rodríguez. Si no es James, podría ser Luchito Díaz, que está ahí atrás, que también lo está haciendo muy bien. Seguro los colombianos lo van a querer. Si tú ya sacaste a James y eres colombiano, seguro pues vas a querer a Luchito Díaz, ¿no? Pero bueno, ya sabes, es cuestión de suerte y decisión de Konami si lo pone o no lo pone. Aquí te pongo un render ya de 3 jugadores con fuerte potencial a salir gracias a eFootball Saints. Si lo quieres ir a seguir también a X, tenemos a Saka, Dani Olmo, y Luchito Díaz, que yo creo que van a ser muy buenos jugadores. Ojalá que sí vengan porque creo yo que se le puede aprovechar y son jugadores utilizables. Otro por acá ya completo, chicos, gracias a Kirifura. También te dejo su Twitter por si lo quieres ir a seguir. Tenemos por acá al lateral de Canadá. Podría ser esto, podría ser el otro, se llama, ¿cómo se llama? Schaffelburg, creo que se llama, que lo hizo muy bien también. La verdad es que Canadá en un muy buen partido contra Venezuela, pues logró avanzar de fase. Por lo tanto, yo creo que uno sí tiene que venir. Embolo, ese sí, él se quedó ahí fuera con su selección, pero igual también aquí está la predicción. Tenemos a Depay, también a Maignan con Francia, tenemos a ¿cómo se llama el cojito del Manchester City? Walker, perdón chicos, Walker. Lo siento, es que no me tomé las pastillas. Tenemos por acá a Lisandro Martínez también con la selección argentina que va a enfrentar precisamente a Canadá. Mikel Merino, Dani Olmo, Valverde si no es el portero. También por ahí creo que está Ugarte también que hizo muy buen partido. Luchito Díaz, no sé, James, tal vez ¿cómo se llama el otro lateral? Que también lo está haciendo muy bien. No sé, pero seguro tú vas a querer a Luchito Díaz. Y finalmente Saka. Esta es una predicción ya completa gracias a Kirifura. Y hasta aquí el videito con toda la información, humito y predicciones de lo que se viene este día jueves. Recuerda, tenemos actualización. Libera espacio en tu dispositivo. Fotos, videos, las fotos de tu ex, los videos con tu tío. Ya sabes, siempre te recomiendo lo mismo. Déjalo actualizando, déjalo que termine. Ya sabes, primero sale para consola, luego mobile y finalmente para PC o Steam. Y vamos a estar en vivo esperando todas las novedades, lo que se va filtrando en la base de datos y todo el rollo, ¿ok? Por esto, importante, suscríbete, activa notificaciones y nos vemos este día miércoles en otro videito de predicciones y de filtraciones de la pista de los Project The Week. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Bye, bye, bye.